Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 14 de febrero. Estamos en la semana quinta del tiempo ordinario y, como todos los viernes, dedicado especialmente al corazón de Jesús, dedicado también al sacramento de la penitencia, de la conversión, de la confesión, del perdón y de la misericordia, y dedicado también a recordar la pasión y muerte del Señor en la cruz. Todo eso en este día, donde celebramos a los santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa. Sí, también es verdad que es el día de San Valentín, no me olvido, el día del amor. Pero fundamentalmente son los santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa. Por tanto, este día de hoy tiene esa categoría de fiesta. Son importantes para Europa porque están en las raíces de la fe cristiana para los países del este en el siglo IX, perdón. Todos recordamos, por ejemplo, el alfabeto cirílico, tan utilizado, por ejemplo, en Rusia, en los países del este, ¿no? Así como Pablo VI había nombrado a San Benito, patrono de Europa, el año 1964, el Papa Juan Pablo II, en 1980, nombró copatronos a los santos orientales Cirilo y Metodio. Así, la vieja Europa goza del patrocinio de 3 santos, uno occidental y 2 orientales, que le recuerdan sus respectivas raíces cristianas. Ambas fechas las celebramos con categoría de fiesta. Cirilo y Metodio eran hermanos que habían nacido en Grecia, en Tesalónica. En realidad se llamaban Constantino y Miguel, pero luego se les conoció por los nombres que adoptaron al entrar en el estado monástico. Después de recibir una formación muy completa, ambos fueron enviados por la Iglesia bizantina a predicar la fe en tierras eslavas, correspondiente actualmente a varias naciones: Hungría, República Checa, Eslovaquia, Rusia, Bulgaria, etc. Para su apostolado se adaptaron a la cultura de varios pueblos, tradujeron a lengua eslava los textos litúrgicos del latín. Más aún, inventaron la escritura que se llamó luego cirílica, por San Cirilo, y sigue siendo la propia de los pueblos eslavos. Cirilo murió en Roma en el año 869, tal día como hoy, a los 42 años de edad. El texto del Evangelio es un texto propio de este día de fiesta. Es Lucas 10, 1 al 9. La mies es abundante, los obreros pocos. Jesús envió a aquellos 72 discípulos de 2 en 2 a predicar su buena noticia a los pueblos de la comarca y les dio consejos sobre cómo realizar su misión, con austeridad personal, con decisión, fueran o no bien recibidos o no, y anunciando siempre que está cerca el reino de Dios. Desde aquellos primeros discípulos hasta nuestros días, ¿cuántos cristianos han seguido este encargo de Jesús y han dado testimonio de palabra y de obra, y muchas veces con su vida, del Evangelio Salvador de Dios? Cirilo y Metodio fueron apóstoles en el siglo IX, en circunstancias nada fáciles, ni internamente en la comunidad eclesial. Les tocó, entre otras cosas, vivir la primera separación de la Iglesia de Oriente y de Occidente con el obispo Focio, ni externamente en los países donde evangelizaban. Pero no se buscaron a sí mismos, y en todo momento siguieron fieles a la misión evangelizadora que habían recibido. ¿Qué somos capaces de soportar nosotros para evangelizar este mundo? Es tan grande la pasión que sentimos por hacer conocer la buena noticia de Jesús a nuestros contemporáneos, que estamos dispuestos a superar todos los obstáculos internos y externos. El Salmo 116 nos ha hecho expresar sentimientos misioneros.
alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Es los que los cristianos buscamos, no solo tener fe nosotros, sino contribuir a que nuestros contemporáneos conozcan y acojan la salvación de Dios. Lo que Jesús encomendó a sus discípulos sirve también para nosotros, que vayamos y proclamemos su evangelio a todos, no solo en los países de misión, también en los nuestros. Las nuevas generaciones no han escuchado todavía el anuncio de Cristo y la sociedad distraída por mil voces necesita urgentemente nueva evangelización, nuevo ardor, nuevo impulso. Una lección que nos da Cirilo y Metodio es la pedagogía que siguieron para su apostolado. Se adaptaron a la cultura de los pueblos eslavos, aprendieron bien su lengua, tradujeron la Biblia y la liturgia al eslavo. La suya fue una inculturación seria, en unos tiempos en que todavía en la Iglesia estaba lejos la apertura a las lenguas vivas en la liturgia. En nuestra generación, la Iglesia ha tomado la decisión de pasar del latín a más de 300 lenguas vivas en la celebración litúrgica. Pero todavía queda mucho por hacer en la búsqueda de un lenguaje más accesible para el cristiano de hoy. Es un esfuerzo continuado de encarnación, tanto en la labor evangelizadora como en la celebrativa. De modo que, conservando la unidad en la fe, aprovechemos la pedagogía de la diversidad y de la adaptación a las culturas y a las circunstancias particulares de los destinatarios de la fe cristiana. Los santos de hoy nos dan un ejemplo de valentía, de decisión y a la vez de sano discernimiento y de amor a la unidad de la Iglesia. Y como decía, también se celebra la memoria de San Valentín. Se sitúa su época en la Roma del siglo III, cuando el cristianismo comenzaba a extenderse. En esos momentos gobernaba el emperador Claudio II el Gótico, que promulgó una ley por la cual prohibía casarse a los jóvenes para que pudieran alistarse en el ejército. Al no estar de acuerdo con dicha ley, un joven sacerdote llamado Valentín decidió desafiar la prohibición del emperador y empezó a celebrar matrimonios en secreto entre jóvenes enamorados, además de lograr que muchos se convirtieran al cristianismo y asistir a los presos antes de ser torturados y ejecutados. Tras ser descubierto, Valentín fue arrestado y confinado en una mazmorra, donde el oficial encargado de su custodia le retó a devolverle la vista a su hija Julia, que había nacido ciega. El joven sacerdote aceptó el reto y en nombre de Dios devolvió la vista a la joven, con lo cual logró que el oficial y toda su familia se convirtieran al cristianismo. A pesar del milagro, Valentín siguió preso y el 14 de febrero del año 269 fue lapidado y decapitado. Bueno, pues y su recuerdo pues se ha hecho muy, muy popular en todo el mundo, ¿no? De tal manera que hoy, pues siglos después, Valentín fue elevado a los altares y en el año 494 el Papa Gelasio I declaró el 14 de febrero el día de su martirio, como el día de San Valentín. Enterrado en las afueras de Roma, en la Vía Flaminia, un lugar que sería más tarde conocido como Puerta de San Valentín. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinaje durante la Edad Media, ¿no? En realidad, todo esto nos habla del triunfo del amor, y del triunfo del amor que debe existir también en el matrimonio, en los que deciden, pues que han recibido esa llamada de Dios a vivir juntos, a vivir unidos. El matrimonio es una vocación y, por tanto, responden realmente a esa llamada de Dios, ¿no? Es un día muy hermoso, muy, muy bonito, sí, también, pues para
para recordar que, bueno, pues que el fundamento de la familia, el fundamento del matrimonio, está en ese amor que hay que cultivar día a día, ¿eh? Y que hay que hacerlo fuerte, ¿eh? Pues cuidando los detalles de cada día y cuidando pues que ese amor crezca pues con el perdón, con la reconciliación, con los detalles del amor, del querer, y que no sea simplemente algo como muy romántico o rosa, ¿no? Sino también pues sacrificado y un amor fuerte y que crece pues en el don, en la entrega, en la generosidad. Muchísimas felicidades a todos los que celebran especialmente pues hoy ese día del querer y del vivir en la unidad, pero también es un día para celebrarlo todos, porque todos estamos llamados a cultivar ese amor que, como dice San Pablo, disculpa sin límites, cree sin límites, aguanta sin límites. El amor vence siempre, siempre, ¿eh? Así que felicidades también a todos y a todos los que llevan el nombre de Valentín o Valentina, ¿eh? Muchísimas felicidades. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y os digo hoy con mayor razón que nunca, os quiero de verdad.